Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance, intriga y emociones a flor de piel. Así es. Vamos a hablar de miniseries turcas. Esas joyitas cortas pero intensas que te enganchan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. ¿Alguna vez te has encontrado con una serie que te absorbe completamente, pero no quieres comprometerte con cientos de episodios? Pues estas miniseries son la solución perfecta. Hoy les traigo una selección de historias cortas, pero con un impacto enorme. Son de esas que se te quedan grabadas en la memoria por su originalidad, sus personajes complejos y sus giros inesperados. Y créanme, después de ver este vídeo, van a querer maratonearlas todas. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, reseñas, noticias y mucho más. Me ayudas muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. La primera miniserie que quiero recomendarles es Etos, también conocida como Bir Bakar. Esta producción de Netflix es un verdadero viaje introspectivo a través de la sociedad turca moderna. Nos presenta un mosaico de personajes de diferentes orígenes, creencias y estilos de vida, cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas. Tenemos a Merim, una joven de un pueblo conservador que busca ayuda psicológica para sus desmayos, Peri, una psiquiatra secular y occidentalizada, Sinan, un rico y problemático playboy, y muchos otros personajes complejos que luchan con sus propios demonios internos. Lo que hace a Etos tan especial es su honestidad y su capacidad para abordar temas delicados como la religión, la política, la identidad y las tensiones culturales dentro de Turquía. No se trata de una serie que te da respuestas fáciles, sino que te invita a reflexionar sobre tus propias creencias y prejuicios. La actuación es impecable, la dirección es sutil y la historia te atrapa desde el principio. Es una miniserie que te deja pensando mucho después de haber terminado de verla. Si buscas algo diferente, inteligente y que te haga cuestionar el mundo que te rodea, Etos es una excelente opción. Además, es una sola temporada, así que no te preocuparás por esperar interminables nuevos capítulos. *** Profundizando en Etos, un espejo de la sociedad turca ***. Etos no es simplemente una serie de televisión, es un estudio sociológico disfrazado de drama. La serie, creada por Berkun Oya, se atreve a mirar de frente a las contradicciones y complejidades de la sociedad turca contemporánea, presentando un retrato multifacético que evita los clichés y estereotipos. La genialidad de Etos reside en su capacidad para conectar a personajes aparentemente dispares, demostrando que a pesar de sus diferencias ideológicas y culturales, todos comparten una humanidad fundamental y luchan con problemas similares. El personaje de Merim, interpretado magistralmente por Öykü Karayel, es un faro de esperanza y resiliencia. Su viaje desde un pequeño pueblo conservador hasta una consulta psicológica en Estambul representa el choque entre la tradición y la modernidad, la religión y la secularización. A través de Merim, la serie explora el papel de la mujer en la sociedad turca, las presiones sociales que enfrenta y su lucha por encontrar su propia voz. Peri, la psiquiatra interpretada por Defne Kayalar, es el contrapunto perfecto de Merim. Representa la élite secular y occidentalizada de Estambul, que a menudo se siente desconectada de la Turquía rural y conservadora. Peri, a pesar de su educación y éxito profesional, también lucha con sus propios problemas de identidad y soledad. Su encuentro con Merim la obliga a confrontar sus prejuicios y a cuestionar sus propias creencias. Sinan, el personaje interpretado por Fatih Arman, es el arquetipo del rico playboy que vive una vida superficial y hedonista. Sin embargo, debajo de su fachada de despreocupación, Sinan esconde profundas heridas emocionales y una búsqueda desesperada de significado. Su interacción con los otros personajes de la serie revela la fragilidad de la masculinidad tradicional y la presión que ejercen los hombres para conformarse a un determinado ideal. La serie también explora otros temas importantes, como la desigualdad económica, la discriminación religiosa y la polarización política. Etos no ofrece soluciones fáciles a estos problemas, pero sí plantea preguntas importantes y fomenta el diálogo. La serie invita al espectador a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad y a considerar diferentes perspectivas. En resumen, Etos es una miniserie imprescindible para aquellos que buscan algo más que simple entretenimiento. Es una obra de arte que te hace pensar, sentir y cuestionar el mundo que te rodea.
Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te conmueva emocionalmente, Ethos es la elección perfecta. Ahora, vamos a cambiar completamente de tono con una serie un poco más ligera, pero igualmente cautivadora. Se trata de Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía, es un drama psicológico y romántico con un toque de thriller. La historia gira en torno a Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario, que se obsesiona con Duru, una joven y talentosa bailarina. Can es un hombre carismático y manipulador que utiliza su poder e influencia para acercarse a Duru y a su novio Deniz, un talentoso músico. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía cuidada y una banda sonora que te envuelve. La historia es adictiva y te mantiene al borde del asiento, preguntándote hasta dónde llegará Can con su obsesión. Los personajes son complejos y tienen sus propias motivaciones y secretos. Es una serie que explora temas como el amor, la ambición, el poder y la manipulación. A pesar de ser un poco más ligera que Ethos, Fi no deja de ser una serie inteligente y bien hecha, con actuaciones sólidas y una trama que te engancha desde el principio. Además, si te gusta la danza, vas a disfrutar mucho de las escenas de baile, que están filmadas de manera espectacular. Son 2 temporadas cortitas y te aseguro que te vas a quedar con ganas de más. *** El lado oscuro de la obsesión. Análisis de Fi ***. Fi se sumerge en las profundidades de la obsesión, la manipulación y el abuso de poder, ofreciendo una visión perturbadora pero fascinante de la psique humana. La serie, dirigida por Mert Baykal, se distingue por su estética visualmente impactante y su ritmo vertiginoso, que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La historia de Can Mañay y Duru es una advertencia sobre los peligros de la idealización y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones. Can Mañay, interpretado por el carismático Ozan Guven, es un personaje complejo y contradictorio. Es un hombre brillante y exitoso, pero también es un narcisista y un manipulador que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su obsesión con Duru lo consume por completo, llevándolo a cruzar límites morales y éticos. Can cree que sabe lo que es mejor para Duru y que está destinado a estar con ella, ignorando por completo sus sentimientos y deseos. Duru, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven talentosa y ambiciosa que sueña con convertirse en una bailarina de renombre. Es una mujer fuerte e independiente, pero también es vulnerable a la manipulación de Can. Duru se siente atraída por la inteligencia y el carisma de Can, pero pronto descubre su lado oscuro y su capacidad para controlar y manipular a las personas que lo rodean. La relación entre Can y Duru es tóxica y destructiva. Can utiliza su poder e influencia para aislar a Duru de sus amigos y familiares, creando una dependencia emocional que la hace aún más vulnerable a su manipulación. Duru lucha por mantener su independencia y su identidad, pero se ve constantemente acosada por la obsesión de Can. La serie también explora la relación de Duru con su novio Deniz, interpretado por Mehmet Günsur. Deniz es un músico talentoso y apasionado que apoya a Duru en sus sueños y la ama incondicionalmente. Sin embargo, la obsesión de Can pone a prueba su relación y lo obliga a luchar por el amor de Duru. Fi es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la ambición y el poder. Te muestra el lado oscuro de la obsesión y los peligros de la manipulación. Si buscas una serie que te haga sentir, pensar y cuestionar tus propias creencias, Fi es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional intenso y perturbador que te dejará sin aliento. Cambiando de género nuevamente, ahora quiero hablarles de una miniserie que combina drama histórico con romance y aventura, Kurt-Seyit Besura. Esta serie está basada en una novela histórica y cuenta la historia de un apuesto teniente turco crimeo, Kurt-Seyit, y una joven aristócrata rusa, Sura, que se enamoran perdidamente en la Rusia zarista, justo antes de la Revolución Rusa. Su amor se verá puesto a prueba por la guerra, la política, las intrigas y las diferencias culturales. Kurt-Seyit Besura es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable que te transporta a la Rusia de principios del siglo XX. La historia de amor entre Seyit y Sura es apasionante y te hace suspirar, pero también es una historia de supervivencia y de lucha contra la adversidad. La serie explora temas como la identidad, el exilio, la pérdida y la esperanza. Si te gustan las historias de amor épicas con un trasfondo histórico, Kurt-Seyit Besura es una excelente opción. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te engancha desde el principio. Si bien no es una miniserie tan mini,
tiene solo 2 temporadas y la trama te atrapa lo suficiente como para no querer abandonarla. *** Un romance en tiempos de guerra, el legado de Kurt Seyit Besura ***. Kurt Seyit Besura es un drama histórico y romántico que te transporta a la Rusia zarista y te sumerge en una historia de amor apasionada y desgarradora. La serie, dirigida por Hilal Saral, se distingue por su producción impecable, su ambientación cuidada y las actuaciones magistrales de sus protagonistas. La historia de Seyit y Sura es una oda al amor, la lealtad y la esperanza en tiempos de guerra y revolución. Kurt Seyit, interpretado por Kaan Tatlıtuğ, es un apuesto teniente turco crimeo que pertenece a una familia noble y respetada. Es un hombre valiente, leal y apasionado que se enamora perdidamente de Sura. Seyit se ve obligado a luchar en la guerra y a enfrentar las intrigas políticas y las diferencias culturales que amenazan su relación con Sura. Sura, interpretada por Farah Zeynep Abdullah, es una joven aristócrata rusa que pertenece a una familia adinerada y poderosa. Es una mujer hermosa, inteligente e independiente que se enamora de Seyit, a pesar de las diferencias sociales y culturales que los separan. Sura se ve obligada a abandonar su hogar y a huir de la Revolución rusa, enfrentando la pobreza, el exilio y la incertidumbre. La relación entre Seyit y Sura es un torbellino de emociones y desafíos. Su amor se pone a prueba constantemente por la guerra, la política, las intrigas y las diferencias culturales. A pesar de todos los obstáculos, Seyit y Sura luchan por mantener su amor vivo y por construir un futuro juntos. La serie también explora la vida de otros personajes importantes, como Petro, el amigo de la infancia de Seyit que se convierte en su rival amoroso, y Valentina, la hermana de Sura que la apoya y la protege. Estos personajes secundarios enriquecen la trama y le dan profundidad a la historia. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante que te transporta a la Rusia de principios del siglo XX. La producción es impecable, la ambientación es cuidada y el vestuario es espectacular. La serie te sumerge en la atmósfera de la época y te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia junto con los personajes. La serie también aborda temas importantes como la identidad, el exilio, la pérdida y la esperanza. Te muestra la realidad de la guerra y la revolución, y te hace reflexionar sobre el valor del amor, la lealtad y la familia. Si te gustan las historias de amor épicas con un trasfondo histórico, Kurt Seyit Besura es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional intenso y apasionante que te dejará sin aliento. La química entre los protagonistas es innegable y la historia te engancha desde el principio. Ahora, para los amantes del thriller y el misterio, les recomiendo Aleph. Esta miniserie de 8 episodios sigue a 2 detectives, Kemal y Setar, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. Los crímenes están relacionados con la Cábala, una corriente mística del judaísmo, y los detectives tendrán que descifrar los símbolos y las pistas para encontrar al asesino. Aleph es una serie oscura y atmosférica, con una trama intrigante y llena de giros inesperados. La serie está ambientada en los lugares más emblemáticos de Estambul, lo que le da un toque especial y misterioso. Los personajes son complejos y tienen sus propios secretos. Es una serie que te mantiene al borde del asiento y te hace pensar mucho después de haber terminado de verla. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque esotérico, Aleph es una excelente opción. La serie te sumerge en un mundo oscuro y lleno de misterio, y te hace cuestionar la realidad que te rodea. *** Misticismo y asesinato en Estambul, descifrando Aleph ***. Aleph es un thriller oscuro y atmosférico que te sumerge en el lado más misterioso y esotérico de Estambul. La serie, dirigida por Emin Alper, combina elementos de la novela negra con la mitología y la mística, creando una trama intrigante y llena de giros inesperados. La investigación de los asesinatos rituales lleva a los detectives a explorar los lugares más emblemáticos de la ciudad y a descifrar los símbolos y las pistas que los conectan con la Cábala. Kemal, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, es un detective experimentado y cínico que se encuentra atormentado por su pasado. Es un hombre solitario y reservado que se dedica por completo a su trabajo. Kemal se ve obligado a trabajar con Setar, un joven detective religioso y conservador, para resolver los crímenes. Setar, interpretado por Ahmet Mumtaz Taylan, es un detective joven y ambicioso que se siente orgulloso de su fe y de sus tradiciones. Es un hombre justo y honesto que se dedica a su trabajo con pasión. Setar se enfrenta a un dilema moral al descubrir que los crímenes están relacionados con la Cábala, una corriente mística del judaísmo que considera hereje.
La relación entre Kemal y Settar es tensa y conflictiva. Sus diferentes puntos de vista y sus métodos de investigación chocan constantemente. Sin embargo, a medida que avanzan en la investigación, aprenden a respetarse y a trabajar juntos para encontrar al asesino. La serie está ambientada en los lugares más emblemáticos de Estambul, como la Mezquita Azul, el Gran Bazar y el Palacio de Topkapi. Estos lugares históricos y misteriosos le dan a la serie un toque especial y único. La fotografía es oscura y atmosférica, lo que crea una sensación de tensión y suspense. Aleph es una serie que te mantiene al borde del asiento y te hace pensar mucho después de haber terminado de verla. Te sumerge en un mundo oscuro y lleno de misterio, y te hace cuestionar la realidad que te rodea. Si te gustan los thrillers psicológicos con un toque esotérico, Aleph es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocionante y perturbador que te dejará sin aliento. Y finalmente, pero no menos importante, quiero hablarles de Immortals, una serie de vampiros turca. Sí, leyeron bien. Vampiros en Estambul. Esta serie de Netflix nos presenta a Mia, una joven que se convierte en vampiro y busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. En su camino se encuentra con otros vampiros, humanos y seres sobrenaturales, y se ve envuelta en una guerra milenaria entre el bien y el mal. Immortals es una serie original y entretenida, que combina elementos de fantasía, acción y romance. La serie está ambientada en la Estambul moderna y nos muestra una visión diferente del mundo de los vampiros. Los personajes son carismáticos y la historia te engancha desde el principio. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, Immortals es una excelente opción. Es una serie que no se toma demasiado en serio a sí misma, y que te ofrece una buena dosis de entretenimiento y acción. Además tiene solo una temporada, por lo que es perfecta para maratonear en un fin de semana. *** Vampiros en el Bósforo, un vistazo a Immortals ***. Immortals es una serie de vampiros turca que ofrece una refrescante y original perspectiva sobre el género. Ambientada en la vibrante y moderna Estambul, la serie combina elementos de fantasía, acción, romance y drama, creando una experiencia entretenida y adictiva. La historia de Mia y su búsqueda de venganza contra Dmitri te atrapa desde el primer momento, mientras que la rica mitología y los personajes carismáticos te mantienen enganchado hasta el final. Mia, interpretada por el Zinsangu, es una joven humana que se convierte en vampiro después de ser atacada por Dmitri. Mia es una mujer fuerte e independiente que busca venganza contra Dmitri por haberle arrebatado su vida y haberla transformado en un monstruo. En su camino, se encuentra con otros vampiros, humanos y seres sobrenaturales que la ayudan en su búsqueda. Dmitri, interpretado por Kerem Bürsin, es un poderoso y antiguo vampiro que ha vivido durante siglos. Es un hombre cruel y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Dmitri es el principal antagonista de la serie y el objetivo de la venganza de Mia. La serie también cuenta con otros personajes interesantes, como Carmen, una vampiresa rebelde que se convierte en amiga y aliada de Mia, y Numel, un cazador de vampiros que busca proteger a la humanidad de la amenaza de los vampiros. Immortals se distingue por su ambientación en Estambul, una ciudad que combina la modernidad con la tradición, lo que le da a la serie un toque único y especial. La serie también explora temas como la identidad, la venganza, el amor y la redención. Si te gustan las historias de vampiros con un toque diferente, Immortals es una excelente opción. Es una serie entretenida y original que te ofrece una buena dosis de acción, romance y fantasía. Prepárate para un viaje emocionante y adictivo al mundo de los vampiros en Estambul. Bueno, ahí lo tienen, 5 miniseries turcas que creo que les van a encantar. Cada una es diferente, pero todas tienen en común una cosa: son historias cortas pero con un gran impacto. Espero que las disfruten tanto como yo. Y ahora, para resumir un poco lo que vimos hoy, exploramos 5 miniseries turcas de diversos géneros. Desde el drama social introspectivo de Ethos, pasando por el thriller psicológico y romántico de Fi, la épica historia de amor en Kurt Seyit Besura, el misterio esotérico de Aleph y la fantasía urbana de Immortals. Todas estas series nos ofrecen una ventana a la cultura turca y nos invitan a reflexionar sobre temas universales como el amor, la identidad, la ambición y la lucha contra la adversidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas. Me encantaría saber cuál de estas miniseries les llamó más la atención y cuál tienen más ganas de ver.
Déjenme sus comentarios abajo. También quiero saber si tienen alguna otra miniserie turca que me recomienden. Siempre estoy buscando nuevas historias para descubrir. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y feliz maratón de series turcas. Adiós.